Hola a todos los que vinieron a la ayudantía y hola a los que están viendo la grabación. En la ayudantía de hoy día vamos a principalmente repasar lo que es fuga de cliente y la regresión logística. Vamos a construir un modelo de regresión logística, vamos a jugar un poco con eso, vamos a ir agregando más variables, quitar variables, entender de nuevo qué es la regresión logística, entender qué es la fuga de cliente. Esta ayudantía más que nada les va a ir sirviendo para las diferentes actividades que hagan en clase, para los talleres y un poco la parte conceptual les va a servir para la prueba. Pero creo que los profes quieren orientar un poco más la ayudantía en este caso a los trabajos. Pero el concepto y cosas así y saber la interpretación les va a servir para la prueba. Porque van a tener que interpretar. En la prueba van a tener que interpretar. Ahí se los dejo. Bueno, primero, ¿qué es la fuga de clientes? Si bien es muy autoexplicativo, la fuga de clientes es que los clientes se vayan de una empresa, qué sé yo. Si yo tengo un banco que una persona deje de ser cliente de este banco, cierra su cuenta y se va a otro banco, eh, y cosas así. Entonces, ¿qué queremos? ¿Por qué nos interesa la fuga de clientes? Para saber predecir cuándo una persona se va a ir de nuestro va a dejar de ser cliente nuestro. Entonces, para tomar alguna medida especial, como, qué sé yo, alguna oferta, una rebaja en su crédito, o lo que sea que podamos tomar para que, como medida para evitar que este cliente se vaya. Entonces, la idea con la fuga de clientes es predecir antes de tiempo que este cliente se vaya, según ciertas características que tenga que son comunes en clientes que se van. Qué sé yo, en los bancos es común que las personas de 20 años con deuda se vayan y que sean solteros y que no sé qué y que reúnan ciertas características, muy típico que se vayan por inventar. Entonces sabemos para el día de mañana que si alguna persona reúne esas características, su probabilidad de irse o de fugarse es muy alta. Entonces la idea con la fuga de clientes es detectar antes de que eso pase y lanzarle alguna promoción, conversar con él, lo que sea, tomar alguna medida para evitar que esta persona se vaya y se nos fugue este cliente. Y aquí es donde entra lo que sería la regresión logística, que en el fondo es un modelo de clasificación binaria que además estima la probabilidad de que ocurra el evento. Entonces, el modelo de regresión logística va a estimar fuga o no fuga con cierta probabilidad. Fuga con un 40% de probabilidad. Fuga con un 70% de probabilidad. No fuga con un 5% de probabilidad. No fuga con un 100% de probabilidad y cosas así. Aquí intenté poner la fórmula, pero como que no me quedó muy bonito. Pero bueno, tampoco se tienen que aprender la fórmula de memoria, tampoco les van a hacer calcular esto. Y lo que es Python y cosas así, como que ustedes no tienen que escribir la fórmula, simplemente escriben como Logistic Regression y listo. Así que, perdón porque no me quedó tan bonita la fórmula. Intenté ponerla bonita, pero me equivoqué en algún comando. Eh, y así. Y aquí, bueno, eh, puse, puse un pequeño resumen de evaluación de modelos, que ustedes tienen ciertas herramientas para evaluar los modelos, que sería la accuracy, precision, el recall, el specificity, el F1 score, la curva ROC-AUC, el AIC y el BIC. Eh, la curva la vamos a ver un poco más adelante, pero en el fondo en el eje X está la tasa de falsos positivos y en el eje Y la tasa de verdaderos positivos. Hay una curva más adelante que ahí la vamos a ver más en detalle para que entiendan bien un poco qué es la curva. Lo importante es que el área bajo la curva sea lo mayor posible. Eso es lo más importante. Y si es igual a 0,5, es básicamente que nuestro modelo está prediciendo al azar. Y si es menor a 0,5, es como que está prediciendo a la inversa. Es peor que el azar, por así decirlo. O está prediciendo a la inversa. Y mientras más arriba de 0,5, como mejor es nuestro modelo, porque me está prediciendo mejor. Y bueno, y aquí les puse un pequeño resumen de lo que es el AIC y el BIC. Entonces, ahora vamos a ir un poco más con el código. Que bueno, aquí llamamos las librerías, nos vamos a conectar para que esto se pueda ejecutar, para que lo vayamos trabajando en vivo. De hecho, vamos a cargar la base de datos. Está ejecutando acá lo de las librerías, que como siempre les dije que las librerías ideal que vayan como todas juntas al principio para que esto sea más ordenado. Aquí llamamos a la base de datos. Y aquí, esto es un ejemplo rescatado de una clase. Así que si tienen dudas, también les puedo subir.
Deberían ustedes también tener el PPT donde está subido todo este código, pero si no, me lo pueden pedir también, pero el mismo ejemplo rescata una clase. Primero vamos a revisar como la versión al tiro optimizada, donde se ocupan al tiro como las variables ideales. Y nosotros queremos aquí predecir como la probabilidad de fuga. Que de hecho vamos a revisar un segundito la base de datos. Aquí está. Tenemos el ID del cliente, subgénero, si es senior, si tiene pareja, dependientes, el tenure, que no me acuerdo qué es, si tiene servicio telefónico, varias líneas, si tiene servicio de internet, seguridad online, online backup, todas esas cosas. No las vamos a leer todas porque son varias. Y esta es la que más nos importa, el churn, que es el si se fuga o no se fuga. Estos son, por decirlo así, datos históricos de personas que nosotros ya sabemos que se fugaron o no se fugaron, que se fugaron o no se fugaron. Entonces, al final, la idea es que con todas estas características encontremos un patrón entre las personas que no se fugan versus las personas que sí se fugan, se fugan. Entonces, quizás puede ser el total charge y el monthly charge, cosas características de personas que sí se fugan versus personas que no se fugan, o algún otro de estos puede ser algún indicativo, el tenure o lo que sea, puede ser algún indicativo de personas que se fugan o no se fugan. Entonces aquí vamos a plotear algunas cosas. El tenure respecto al monthly charge, vemos que no hay como un patrón tan claro. Después el tenure versus, bueno, la frecuencia de tenure según los meses, la distribución del churn, de que se fugan y no se fugan. Tenemos muchos más clientes que no se fugan de los que sí se fugan. Eh, Aquí también si se fugan o no se fugan por el tipo de contrato, de cuánto tiempo dura y la cantidad y esta es la cantidad de clientes. Entonces vemos que aquí es donde tenemos la mayor cantidad de clientes que se fugan versus aquí que ya llevan un año o 2 años. Acá la distribución de los cargos mensuales, si se fugan o no se fugan, dependiendo del color y cosas así. Después vamos a hacer un pequeño resumen estadístico, como esto es lo mismo que hicimos en el taller del summary y de cosas así para hacernos una idea general de lo que estamos viendo en nuestra base de datos, que esto también lo vamos a ejecutar. Entonces tenemos el summary, que esto es si se recuerdan, es lo mismo del taller. Entonces tenemos algunas de las variables. Si se fijan, hay muchas variables aquí que son categóricas y no numéricas. Esto es categórico porque están palabras y es una categoría de female o male. Categórico, categórico. Acá tenemos una numérica y tenemos otra numérica, categórico, categórico y así. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas variables que son categóricas y muy pocas variables numéricas. Entonces, por eso aquí esta tabla es tan cortita, porque hay muy pocas variables numéricas así a priori. Y aquí tenemos, bueno, como siempre, la media, la desviación estándar, el mínimo, el 25, el 50, el 75%, el máximo, y así. Una matriz de correlación que es súper pequeña, y es lo mismo gracias a que todos nuestros datos son categóricos y no numéricos, nuestra matriz de correlación es súper pequeña. eh, y como, y aquí son un par de gráficos de barra para ver el género, y esto es lo mismo. Y así. Y aquí algunos estadísticos que vimos que teníamos antes, como los p-value, el chi cuadrado, que esto es para variables categóricas y así. Entonces, como a priori nosotros solo tenemos como tres variables numéricas, nosotros o los profesores decidieron al tiro construir como el modelo perfecto, por así decirlo, con dos variables nomás, que sería tenor y monthly charge. Eh, y nosotros hacemos esto de mapear los números, o sea, es decir, el churn lo pasamos, si es un no, lo pasamos a un cero y si es un sí, lo pasamos a un uno, cosa de poder predecirlo, porque para poder hacer una predicción con el modelo de regresión logística necesitamos que la variable a predecir y los inputs, las variables predictoras y las variables a predecir, sean numéricas. Entonces, por eso tenemos que hacer este mapeo que también se puede hacer con un getDummies.
Hay diferentes formas de hacerlo, pero el mapeo o el getDummy son de las mejores formas o las formas más sencillas o las clásicas de cómo traspasar una variable categórica a una variable numérica. Entonces, en este caso, ocupamos la función mapping, o sea, la función map, para cambiar todos los valores que sean no a cero y todos los valores que sean sí a un uno. Después pasamos, perdón, después aquí en el i le asignamos el turn y en el x, que ya están asignados, aquí arriba lo asignamos el tenor y el monthly charge. Después separamos todo esto en xtrain, xtest y train y test con un test size del 20% y un random state del 45%, que aquí el número que uno ponga da lo mismo, pero tiene que poner un número para que esto siempre se repita de la misma forma. Y simplemente con esto, SM Logit, creamos nuestro modelo de regresión logística. Le tenemos que fitear o entregar, por así decirlo, el train y el train de el X y el Y-train. Y aquí vamos a tener nuestro modelo printeado finalmente. Y si se dan cuenta, las dos variables que elegimos tienen p-values de cero, o sea, son extremadamente significativos. O sea, son extremadamente importantes estas dos variables, por así decirlo, para predecir quiénes se fugan y quiénes no se fugan. Eh, y después, nos vamos a saltar un poquito de esto. Aquí hay una casilla donde uno puede jugar como a predecir como si yo tengo tal valor en tenor o tal valor en monthly charge, ¿cuál es mi probabilidad de fugarme o no fugarme? Entonces aquí yo puedo, bien, no crear el modelo, eso tirarlo. Entonces yo aquí puedo ir cambiando estos valores y poner otro valor y me debería cambiar la probabilidad. Si mi monthly charge son así de altos, mi probabilidad de fugarme es un 100%. Pero si mi monthly charge es súper bajo, mi probabilidad de fugarme es baja. Entonces así podemos darnos cuenta de que las personas que tienen mayor probabilidad de fugarse son las personas que tienen más cargos mensuales. Y así uno puede ir jugando con esto para ir prediciendo como, según tales características dadas, que cuál es mi probabilidad de fugarme, que muy probablemente puede ser una pregunta del siguiente taller como, ¿cuál es la probabilidad de que tal cliente se fugue si reúne tal, tal y tal característica? Así que, pequeño spoiler, es muy probable que le salga en la siguiente tarea como determinar las probabilidades de cierto tipo de clientes de que pase algo. Aquí simplemente printeamos la matriz de confusión para ver como cuántas veces predice bien, cuántas veces dijo que se iba a fugar y se fugó, cuántas veces dijo que no se iba a fugar y no se fugó, aquí cuántas veces se equivocó en diciendo que se iba a fugar y no se fugó, y hay que ver cuántas veces dijo que no se iba a fugar y se fugó. Opuestas al revés, pero en el fondo estas son las veces que se equivocó, que predijo una cosa y dijo lo contrario. Y al final el reporte fue lo contrario. Aquí printeamos las diferentes métricas para ver que también lo está haciendo nuestro modelo. Vemos que en accuracy está decente. Acá el recall está muy malo, de hecho está por debajo del 0,5, entonces como que hay algo raro aquí. Aquí en Specificity está súper bien. En Precision y en F1 están bastante mal. Recuerden que el 0,5 es como el random, como al azar. Como, si yo tiro una moneda, tengo 50% de que salga A, o sea, cara o sello. Entonces, como 50% es como a la suerte. Y sobre todo si aquí estamos ofreciendo fuga o no fuga, es lo mismo que lanzar una moneda y yo digo una cosa y sale la otra. Tenía 50% de probabilidad de chutarla, así que como que estos valores estén muy cercanos al 0,5, como que dice que el modelo no está tan bien prediciendo. Y aquí vemos la curva ROC. Lo importante de la curva ROC, como dije, mientras más rápido crece esta curva y se mantiene así, es mejor. Lo importante es que toda el área que está bajo esta curva sea lo más grande posible. Y aquí nosotros printeamos lo que sería el 0,5, que es una diagonal entre el 0,0 y el 1,1, que eso esto sería como el rendimiento de un modelo que predice al azar, o que la chunta como la mitad de las veces. Entonces lo que nos interesa es que nuestra curva esté por encima de esta recta. Mientras más alejado, mientras más rápido crezca en el eje Y, es mejor nuestro modelo. Mientras más lento crece en el eje Y, es como peor o más al azar nuestro modelo.
Eh, y bueno, aquí podemos nosotros empezar a jugar, que esto era lo que el profe, los profesores me dijeron que hiciera un poco más de énfasis. Es como podemos agregar un poco más de variables a este modelo, porque claro, las variables numéricas es lo más fácil agregarlas porque ya están en numérica y se pueden llegar y meter a un modelo y transformar y todo. Pero ¿qué pasa cuando no están todas las variables numéricas? Eh, siempre podemos ocupar la técnica del map, o siempre podemos ocupar la técnica del one-hot encoding del get dummies, o qué es lo que hay que hacer. Y si los profes me dijeron que revisara esto es por algo. Entonces, aquí nos vamos a tener un segundo más, porque ustedes si se dan cuenta, hay muchas que dicen que son dos, como dos tipos de opciones. En gender solo está female y male. En partner solo está el yes y el no. En dependent solo está el yes y el no. Estas son más fáciles de trabajar que otras. En estas, yo puedo aplicar el mapeo, el cero y el uno. En estas otras, donde puede haber más de dos opciones, aquí está el no, aquí está el DSL, está el Fiber Optic, aquí hay tres nomás. Aquí también, aquí hay dos, pero están escritos de forma diferente, en el fondo. Porque está el yes, el no y el no Internet Service, que es lo mismo que el no. Y así. O bueno, la pueden separar en tres porque en realidad esto depende de la respuesta anterior y cosas así. Pero aquí hay tres, por ejemplo. Acá hay varios. Entonces, en estos casos donde hay un yes y un no, ustedes pueden ocupar la técnica del mapeo y simplemente hacer esto. Reemplazar el no por un cero y el sí por un uno y aplicar la función del mapeo y listo. Y lo tienen. Pero el problema viene cuando hay más categorías. Cuando está, no sé, ¿cuál es tu color favorito? Y tenemos rojo, azul, verde, café, qué sé yo. Y tenemos todos esos colores posibles. Ahí no podemos aplicar esta técnica del mapeo, porque si yo le pongo al rojo un cero, al azul un uno, al café un 2, al verde un 3, al amarillo un 4 y así sucesivamente, el modelo después va a asumir orden. Va a pensar que el cero es menor que el 4 y que el 4 de alguna forma es mayor o tiene más importancia que el otro. Entonces, para cuando yo tengo más de dos categorías, dos posibles respuestas y no hay orden entre esas respuestas, porque obviamente no hay un orden entre azul, rojo y café, como yo no puedo decir cuál va primero, eh, ahí lo que tengo que hacer es el get dummies. Pero por ejemplo, si me preguntan cantidad de hijos y sale como en texto, tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, yo sí puedo reemplazar el tiene uno por un uno, el dos, él tiene dos por un dos, él tiene tres por un tres, él tiene cuatro por un cuatro, porque ahí sí hay un orden. El cuatro en hijos sí es mayor que el tres en hijos y es mayor que el dos y que el uno en hijos. Entonces, en esos casos, uno tiene que saber si puedo aplicar la función de mapeo, si puedo aplicar la función del getDummies. Entonces, si yo tengo orden entre las variables categóricas, puedo aplicar el mapeo, o si solo son dos categorías, puedo aplicar el mapeo. Si son más de dos categorías y no hay orden, tengo que aplicar el getDummies. O el one-hot coding, es básicamente lo mismo, pero en algunos lados le van a encontrar con un nombre, en otros lados le van a encontrar con otro nombre. Y así. Entonces, nosotros en este caso, ahora estamos jugando un poco y estamos agregando teníamos nosotros de antes el chunt aquí cambiado a cero y uno. Ahora vamos a agregar el género con 0 y uno. Entonces ahora, para predecir, vamos a tener la categoría de tenure, vamos a tener el monthly charge, el gender, que lo transformamos delante, y el senior citizen, que el senior citizen está entre cero y uno. Entonces ahora vamos a ocupar cuatro variables. Ahora estamos agregando, esta sigue siendo numérica, esta es numérica desde un principio, esta también es numérica desde un principio, esta también. Y esta nosotros la transformamos de categórica a numérica. Entonces ahora vamos a ocupar cuatro variables para predecir y aquí vamos a tener nuestros valores del p-value para cada uno. Tenemos que estos dos de antes siguen siendo extremadamente buenas para predecir. El Senior Citizen, que ahora nueva que agregamos, vemos que ahora esta es extremadamente buena para predecir, que es extremadamente significativa. Y vemos que el género no es significativo. Después, aquí de nuevo está nuestra función para predecir. Aquí ustedes pueden ir jugando. Y aquí por el género dijimos que el uno era una mujer y el cero hombre. Entonces yo aquí cambio quizá una mujer que tiene estos cargos, que tiene este tenure, que no es citizen, o sea, que no es senior citizen.
tiene esta probabilidad de fugarse y así. Y ahí ustedes pueden jugar. Entonces, ¿qué pasa si esta persona fuera, a ver, qué pasa si fuera una mujer, senior citizen? Entonces, ustedes van, cambian aquí, la probabilidad aumenta un poquito. Y eso. Después, bueno, vemos la matriz de confusión, que son más o menos, es más o menos parecida a la de antes. Aquí vamos a ver de nuevo la accuracy. Tenemos la accuracy, tenemos el recall que sigue siendo pésimo. Este es bueno. Y estos dos siguen siendo bajos, preocupantemente bajos. Y después tenemos nuestra curva UC que, si se recuerdan, la anterior era 0,81. Esta es 0,82. Quiere decir que en algún punto aquí estamos mejorando. Este modelo está aprendiendo más rápido, por así decirlo. Así que este modelo es levemente, al incorporar esta nueva variable, el modelo es levemente mejor. Pero tenemos que seguir incorporando variables, tenemos que seguir transformando las variables, que en el fondo tenemos que seguir haciendo todo este proceso del mapeo o del getDummies para ver si podemos encontrar otra variable que sea mucho más significativa al momento de predecir. De hecho, podríamos intentar agregar otra partner, por ejemplo. Y, bueno, aquí esa es la gracia del collab, te lo autocompleta. Eh, y me sigue sugiriendo más, pero no lo vamos a hacer ahora. Y entonces vamos a agregar la variable partner al al modelo. Y ahora vamos a volver a ejecutar esto. Y la variable partner no es significativa al momento de predecir. Vamos a ver si nuestros accuracy y nuestras métricas mejoraron o empeoraron. Bien. Ah, no hubo gran diferencia. Y veamos si nuestra curva ROC AUC mejoró el 0,82. No, sigue siendo 0,82. Quiere decir que el modelo sigue, por mucho incorporar esta nueva variable, sigue aprendiendo igual de rápido. Eh, Así que eso, deberíamos seguir aquí agregando variables a ver si logramos generar, viendo la matriz de confusión y cosas así, deberíamos detectar cuáles son las variables ideales. Deberíamos todas las variables primero transformarlas de categórica a numérica, con el getDummies o con el mapping. Luego calcular la matriz de correlación, el BIF o el chi cuadrado, o no sé si el chi o el chi cuadrado. Eh, el chi cuadrado, para ver cuál de todas las variables, para ver si las variables son significativas o no son significativas. Y después con esas variables, que es lo mismo que tuvieron que hacer en el trabajo, ver cuáles son las variables como adecuadas y esas adecuadas meterlas al modelo. Eh, pero eso es la ayudantía de hoy día. No sé si tienen dudas, consultas o algo que quieran comentar. Súper, no oye nada. Todo claro. Ok, gracias. Bueno, si no tienen dudas, son libres de irse y esto queda subido. Súper. Chao, gracias. Chao, Muchas que gracias. estén bien.